El romanticismo. Bien, esta corriente artística surge en el siglo XVIII en Europa occidental y se trata de un movimiento político, cultural, artístico y literario que influye en todos los órdenes de la vida. Además, se opone radicalmente al neoclasicismo y a la ilustración, desechando el progreso, la utilidad y el respeto por las normas clásicas, así como se contrapone a la razón y al empirismo. El romanticismo aparece en Alemania y Gran Bretaña. Y entre sus características podemos encontrar que se reivindica lo particular por sobre lo colectivo. Si se trata de una reacción en contra del clasicismo y el racionalismo filosófico, además se destaca la rebeldía creadora de los poetas, se promueve la libertad del arte y se privilegia los sentimientos por sobre la razón y el empirismo. Otra característica importante del romanticismo va a ser el individualismo, que quiere decir que se reivindica al ser humano como un individuo concreto, exaltando al yo como fuente de toda obra creadora. En la literatura se parte de explorar las emociones y sentimientos como el amor, el anhelo de la felicidad, el fracaso existencial y la contemplación de la naturaleza salvaje. Para hablar del romanticismo francés es importante reconocer que aparece a partir de la Revolución Francesa del siglo XVIII, ¿sí? La cual trajo consigo nuevas ideas como la democracia y los derechos individuales, que se sumaron al gusto por la verdadera naturaleza, constituyéndose en una fuente de inspiración y exaltación. De este modo, el romanticismo francés surge como una oposición al clasicismo y al racionalismo filosófico durante el apogeo de la Restauración, e incluso se opone a la literatura nacional impuesta por ese clasicismo. El pensamiento romántico que comienza a formarse en 1750 logra conciliar al individuo con la sociedad, a partir del surgimiento y la consolidación de una nueva clase que es la burguesía, que se constituye en clase dominante. Para poder conocer el romanticismo francés, vamos a diferenciar este movimiento en 3 etapas. La primera etapa abarca desde 1800 a 1820, destacándose como precursora a Madame de Staël, quien en Alemania descubrió un arte nuevo y llega a afirmar que la vida en sociedad conduce a los talentos y a los sentimientos, promoviendo así la individualidad. Considera que los escritores tradicionales desarrollan el arte de la escritura condicionados por el clasicismo, dando como resultado una poesía más de tipo descriptiva. Por el contrario, el romanticismo alemán provoca el surgimiento de una poesía personal e íntima que expresa sentimientos vivos y profundos y desafía las convenciones clásicas. De este modo, Madame Staël plantea una literatura del futuro, es decir, una literatura romántica cuya temática es de tono más cristiano y evoca la Edad Media. Aunque solo se acerca al catolicismo, Madame Staël plantea que la literatura romántica se vuelve hacia lo europeo. Otro precursor es Francois René de Chateaubriand, el cual escribe influido por las doctrinas vigentes durante el siglo XVIII. Además, plantea en un primer momento un desacuerdo con el catolicismo, para luego convertirse en su ferviente defensor. Aporta a la literatura francesa exotismo y renacimiento religioso. Además, introduce un arte cosmopolita en contraposición a la literatura nacional, con personajes y ambientes nuevos y exóticos. En su producción escritural se destaca la introspección, melancolía con tintes pesimistas. La segunda etapa abarca los años 1820 a 1848 y tiene como referente histórico la Revolución Napoleónica, a partir de la cual se comienza a notar el predominio del yo como la medida del universo. Ya en 1820, las obras de Lamartine dejan ver 2 temas relevantes, por un lado la libertad y por el otro Napoleón.
En lo filosófico se rechaza el enciclopedismo y se hereda el sensualismo de Condillac, lo monárquico y lo católico. Y entre los temas se trata el amor como la efusión platónica que conduce a lo divino, mientras que en la poesía se vuelve más emotiva. La novela romántica presenta como referentes a Victor Hugo, a Alfred de Vigny y a Théophile Gautier, entre otros. Durante el predominio del romanticismo en Francia surgen diferentes tipos de novela, como la novela romántica, la novela pseudohistórica, la novela de aventuras y la novela social. Esta última es la predecesora de la novela realista. La etapa final, ¿sí?, sucede a partir del año 1850. En este periodo no se producen nuevos descubrimientos en lo literario y Victor Hugo se constituye en el único referente del momento, porque la producción literaria de este tiempo deja de ser personal y se impregna del espíritu científico. Se busca como objetivo mostrar las concepciones generales de la inteligencia. El romanticismo en Italia. El primer precursor del romanticismo en Italia es Ugo Foscolo. Sus versos dieron nuevo impulso a la poesía del siglo XIX en Italia, gracias a que introdujo las sombras, la muerte y la agitación de los sentimientos como elementos importantes. Aunque el auténtico programa estético fue desarrollado por Alessandro Manzoni, sus poemas son una síntesis entre el cristianismo y el espíritu de su tiempo. Alessandro Manzoni es el representante de la tendencia más conservadora del movimiento. Por otro lado, otro representante importante del romanticismo en Italia es Giacomo Leopardi. Este poeta italiano es el más importante de la primera mitad del siglo XIX. Sus escritos se caracterizan por un pensamiento profundo, se aferra a tres consuelos, como el culto de los héroes y de un pasado glorioso, el recuerdo del juvenil engaño antes de la irrupción de la verdad y la evolución de la naturaleza naturata. El romanticismo italiano en general presenta como características un tono más clasicista que atenúa las novedades formales. Tiene como temas fundamentales el sentimiento nacional y patriótico, restándole importancia a asuntos más subjetivos que tienen que ver con el paisaje.